Java 5. ¿Qué estrategia es mejor? Concepto de poblaciones a raíz de objetos. El total de una comunidad a partir de la decisión individual de cada uno de sus miembros. Sabemos que una partida normal, para dos personas, tenemos dos chicas normales y una guapa. Esto implica un máximo de puntos de 13 y un mínimo de... Cada uno se llevaría la mitad de lo que vale una guapa. Serían 4 puntos para cada uno, el total sería 8. Aquí tenemos, bueno, las tres chicas. Si hay alguien que tenga el listón muy alto, pues con esto queda ya contento seguro. Entonces, lo que queremos es estudiar si tenemos muchos chicos, un número determinado de chicos, y los ponemos a jugar. Un número, cuando decimos jugar, digamos que los ponemos a visitar varios bares al azar, a ver, según lo que digan, si consiguen más o menos puntos en global. Así que suponemos que tenemos 10 chicos y en este caso queremos jugar 1000 partidas, 1000 rondas, para estudiar cuántos puntos acumula cada uno. Y, digamos, a cada partida no lo seleccionaremos con ningún orden, va a ser completamente al azar. Vamos a aplicar el concepto de rondas. Mira, por ejemplo, aquí tenemos la población de los 10 chicos. Normalmente en informática se indexan de 0 a 9. Cada uno de los chicos ha elegido su estrategia al nacer. Si veis, el primero eligió colaborar. Luego hay otras tantas, hasta la 4, que eligen no colaborar. Y hay un par de random que cuando le pregunten harán sobre la marcha. La primera pareja de chicos se escoge al azar. En este caso escogemos al 9 y al 0, que son los dos extremos. El 0 ha elegido colaborar y el 9, si veis, también colaborará. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como los dos colaboran, podéis ver la primera ronda, la ronda 0, los dos sacarán 5 y 5 puntos tras esa ronda. En la segunda ronda vuelve a jugar el chico 9. Y fijaros que como juega con el 6, que también parece ser que colabora, el chico 9 ya al jugar dos veces colabora ya los puntos de la ronda anterior con la nueva. Y así, de esta forma, podemos, escogiendo al azar, podemos simular 1000 rondas. ¿Qué conseguimos con esto? ¿Qué estamos buscando con una ejecución de 1000 rondas? Pues lo que estamos buscando al fin y al cabo es estudiar las distintas estrategias, cuáles son mejores, cuáles son peores, y al final podremos obtener totales. Eso es un poco el objetivo. Tenemos los 10 jugadores, que los hemos visto, y tenemos también el concepto de la ronda. Indicaremos el número total de rondas a un programa, por ejemplo, y mediante el azar, en cada ronda, hemos elegido 2 jugadores. Es importante también mostrar el aspecto pedagógico. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues para empezar, vamos a enseñar el concepto de array. Y luego también queremos mostrar lo versátil que es el código una vez que te lo has llevado a programación orientada a objetos. Lo fácil que es coger a 2 jugadores, crear un juego y lanzarlo. Ya empezamos a tener piezas de alto nivel. Al principio solamente teníamos piezas que nos manejaban números, que hacían operaciones, que hacían if, que tiraban un dado. Y ahora mismo empezamos a tener piezas que nos permiten coger juegos, poner 2 jugadores al azar de nuestra población y echarlos a competir. Y luego ir viendo cómo evolucionan los puntos, cómo acumulan, qué estrategias suelen ser mejor, cuáles suelen ser peor, mediante la simulación. Concepto de array. ¿Qué es un array, David? Pues, por ejemplo, el sitio donde vamos a guardar a los 10 jugadores. Para facilitarnos a la hora de escribir el programa, por ejemplo, al elegir dos jugadores al azar, tú puedes tirar un número del 1 al 10. Ahora, con ese numerito, lo metes dentro de un array y puedes elegir el jugador 10, el jugador... para eso, en este caso, me serviría el array. Un array es algo como esto. Es, digamos, un conjunto de cajas pegadas unas a otras
con un número común y al que podemos acceder según un número que llamamos índice. Es curioso que siempre terminen en 9. En un array de tamaño 10 siempre va a terminar en 9 porque el primer número siempre es el 0. Eso es interesante destacarlo. Entonces, si a nivel humano quisiéramos buscar la persona que está en el punto 5 o lo que tengamos en el punto 5, lo que realmente buscamos es lo que está en el 4. Esto al principio puede parecer un poco lioso, pero al final te acabas acostumbrando. Bueno, pues esto es un concepto de array, digamos, general. Ahora dentro de cada una de esas cajitas podemos poner o decir lo que hay, etiquetar, como decía David, lo que queramos. En este caso, vamos a crear un array de personas, de jugadores. Aquí tenemos a una persona que es Barney y ahí tenemos un array. Pues ahora simplemente lo colocamos digamos, en la primera casilla, que es la de índice 0. Si tuviésemos otra persona, como Moe, todos los nombres de los Simpsons, pues lo podemos colocar en la siguiente casilla. Ya sabemos que en la casilla primera está Barney, en la casilla segunda está Moe, y podemos acceder a ellos cuando queramos. La diferencia entre un array y una variable es que el array el array al fin y al cabo es una variable, pero que tiene un montón de cajas. Y para referirnos a ello, utilizamos lo que son los índices. Y aquí estáis viendo la parte derecha, que tiene el array de personas, que sería el índice 0, y abajo veríamos el índice 1, cómo se accede. Siempre que veamos índice lo vamos a ver entre corchetes. Fijaros bien que aparecerá mucho a lo largo del código. Aquí vemos desde el punto de debugueo de Eclipse, si tuviésemos un array de dos elementos, recordamos, hablamos de dos elementos, hablamos de que tiene casilla 0 y casilla 1. Y ahí hemos metido personas, son de tipo persona. El tipo persona tiene un nombre, si lo hubiésemos definido así. Entonces, si metemos una persona en la casilla 0 y otra persona en la casilla 1, le podemos dar nombres distintos. O sea, tenemos nuestra caja general, que es un array, dentro está una pequeña subcaja que es persona, pero cada persona a su vez tiene sus propios valores para las variables que tiene. Recordad que en informática un mismo valor, en este caso una misma persona, puede estar en más de una posición en un array. En este caso no, en nuestro programa no, pero puede ocurrir lo mismo que un mismo objeto puede estar en dos variables. Recordad en los constructores cuando se le pasaba por parámetro, lo guardábamos en dos sitios temporalmente. Vamos, primero venían por el parámetro y luego lo guardábamos en el sitio definitivo donde iban. Bueno, pues vamos a avanzar hacia lo siguiente. ¿Cómo será el ejercicio de este capítulo 5 que vamos a explicar, que vamos a contar ahora? Sería algo tal que así. Vemos que el principal cambio es que tenemos una serie de atributos, o sea, al menos a primera vista. Luego por detrás la lógica interna cambia. Hasta ahora siempre habíamos visto, bueno, casi siempre, habíamos visto en teoría de juego 5 como que en el main y en las funciones eran donde se creaban las variables. Ahora vemos por primera vez, en teoría de juego 5, que el array de jugadores se crea dentro de la clase. Está entre llaves de la clase, con lo cual todos los métodos van a poder acceder a jugadores, a ronda, a mínimo, a máximo, puntos totales. Fijaros también en la sintaxis de cómo se declara un array en Java. Cambia un poco con respecto al C. El C directamente ya declaras el tamaño y ya existe. En cambio en Java tenemos que inicializarlo de esta forma. Esta forma de inicializarlo, fijaros que es muy simétrica, ¿vale? Se parece mucho a cuando estamos creando una nueva variable. La diferencia son los corchetes y que en la zona izquierda también hay corchetes. Esto no es parecido a la tabla aquella que creamos en capítulos anteriores de días. Es lo mismo, ¿verdad? Simplemente que en vez de ser un tipo primitivo, como era en aquel caso, que era de tipo string, ahora es un tipo jugador que hemos definido nosotros. O sea, son objetos de la clase que hemos definido dentro
que es la clase jugador. Sí, esto nos crea las cajitas. Ahora tendremos que crear los 10 jugadores y asignárselos a sus cajitas. Y bueno, quería vos explicar una cosa. Esto que aparece aquí, estos símbolos más, que a lo mejor no habéis dado cuenta, pero eso implica que nosotros vemos el código así. Esta es una de las funciones del IDE, para contar también cosas prácticas. Entonces, cuando coges un código que no conoces, un programa nuevo, o alguien ha escrito algo y tú no sabes muy bien cómo va la estructura, pues cuando empieces a leer así, pues te puedes agobiar porque hay muchísimas cosas. Entonces, un truco es que Eclipse te permite cerrar los métodos y las clases. Le das aquí a este menos y se comprime, digamos, todo lo que hay dentro se queda solamente la definición. Entonces, podemos cerrar uno a uno, o si pulsamos en este lado con el botón derecho, en el mismo sitio donde poníamos los puntos de ruptura o breakpoint, si le damos a folding, que sería algo así como doblar en español, y le damos a colapsar todo. Si hacemos esto, todo el código se ha quedado dentro y solamente nos muestra los nombres de las clases y los nombres de los métodos, así como de los atributos principales. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos esto, si queremos tocar algo dentro de juego, pues simplemente le damos a juego y se nos despliega. Y la verdad es que es muy cómodo porque te haces una idea general de lo que tiene por dentro cada módulo. Le da una estructura muy modular que a mí me gusta personalmente bastante. Bueno, vamos a explicar un poquito más en detenimiento las variables de este programa. A ver, tenemos nuestra clase general que lo engloba todo, que es la clase Teoría de Juegos 5. Recordamos que anteriormente lo que hacíamos es que teníamos clase Teoría de Juegos 5, teníamos un main y este main llamaba al constructor. En este caso los atributos los hacemos a nivel de programa, o sea que cualquier clase, cualquier método interno puede acceder a ellos. Entonces, digamos, esto es para hacer el modelado del programa. Tenemos una serie de atributos, variables, que van a ser las rondas, que van a ser el mínimo y el máximo, y el total de puntos. El número de rondas, como hemos dicho, es el número de veces que vamos a jugar. El mínimo es el número mínimo de puntos que se puede conseguir. O sea, si el mínimo era que dos personas decidieran ir a por la buena, pues si todas las rondas las juegan yendo todos a por la buena, se obtendría un mínimo de puntos. Y el máximo de puntos se conseguía en el caso de que uno cooperara y otro no, que eran 13. En el caso este, significaría que en todas las rondas uno ha decidido cooperar y el otro no. Bueno, al darle valor, ¿por qué le damos valor 0? O sea, ¿por qué pone entero valor 0 de rondas? Pues porque, digamos, queremos hacer un programa general, no queremos particularizarlo, ceñirlo a nada. Entonces, lo que hacemos es que en el constructor que pone el juego en movimiento, ahí es donde decidimos los parámetros. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues queremos jugar 1000 rondas y queremos que el número mínimo de puntos sea 8 y el máximo sea 13. Si jugamos 1000 rondas, pues el mínimo serán esos 1000 rondas por 8 puntos de cada ronda. Con esto conseguimos que si en algún momento en vez de jugar 1000 rondas queremos jugar 2000 rondas, pues simplemente cambiando un punto, cambiando un valor en el constructor, pues ya lo conseguimos, es lo que lo hace bastante más dinámico. Vamos a ver un poquito el código. Bueno, pues este sería el código. Lo de antes, digamos, era un esquema de clase. Algún día quizás veáis lo que es el UML, que es una forma de representar código en cajitas para tener las ideas claras. Y eso era una especie de simplificación. Este es el código real. Cogemos y definimos nuestros jugadores, definimos nuestras rondas, nuestro mínimo, nuestro máximo y nuestro total de puntos. En este caso, como no va a haber decimales, pues los definimos de tipo int, que es un tipo entero normal y corriente de toda la vida. Seguimos teniendo nuestro main porque necesitamos un punto de entrada en todos los programas que hagamos. Y bueno, y como en los 4 casos anteriores, este main lo que hace es que llama al constructor de teoría de juegos 5. Y el primer paso que tenemos que dar es, oye, tenemos este programa, tenemos esta idea, queremos decirle cuántas rondas vamos a jugar y queremos asignar los valores mínimo y máximo. Esta es lo que llamamos inicialización del programa.
continuación vamos a ver, como hemos dicho, cuando creamos un array solamente estamos, digamos, definiendo el espacio y el tipo, pero ahora hay que rellenarlo. ¿Qué formas hay de rellenarlo? Pues mira, inicializar array de personas. Podemos empezar explicando lo que es el bucle for simple, que es una forma de recorrer. Los bucles for es un método que nos permite entrar, salir y recorrer varias veces colecciones. O sea, es una forma de inicializar los valores de los arrays. El i va a ir tomando sucesivos valores. Si os fijáis en ese tipo de for, es clásico a la hora de recorrer algo, porque empieza en el 0, que es el primer elemento, y nunca, acordaros que en nuestro ejemplo de 10 jugadores, nunca llegamos al índice 10, por eso está el menor que. Y luego vamos incrementando. Esta forma se supone que es familiar, que viene del C y la conocéis. Entonces, cada jugador, cada cajita, le metemos un jugador nuevo que estamos creando en ese mismo instante. La variable que usamos como índice y se crea dentro del for, se define dentro del for y cuando esta acaba deja de existir. Y como ha dicho David, pues se va incrementando a cada paso que se... Sí, siempre tiene como 3 zonas, ¿verdad? La primera de inicialización, la segunda mantengo mientras se cumpla esa condición y la tercera es al finalizar el pequeño incremento. Para distinguirlo de otras instrucciones se suele separar, el for tiene como 3 instrucciones dentro, se separan con punto y coma. Cierto, de hecho, si tenéis algún problema, podemos verlo incluso... Depurando, ¿no? Más que depurando podríamos poner que es que realmente son 3 instrucciones dentro de otras, separadas por sus puntos y comas. La primera se ejecuta una vez, la segunda se ejecuta al final y la otra se ejecuta cada vez que voy a entrar en la del medio. Y ya como esa se va incrementando, pues ya accedemos a las distintas cajitas dentro de jugadores, ya que tiene el mismo tamaño, o sea, la condición de recorrido tiene el mismo tamaño que el array. ¿Por qué ponemos i menor que jugadores.length? Por cierto, ese punto length lo que nos indica es el tamaño del array. Es decir, si el array tiene... Bueno, nos da el tamaño del array, pero además con una particularidad. Que si los índices, hemos dicho que para 10 los índices son entre 0 y 9. Sin embargo, length lo que nos da es el tamaño total de caja. O sea, si le pedimos jugadores.length y jugadores es de 10 cajitas, nos daría de valor 10. Por eso ponemos i menor que, porque si pusiéramos igual, se saldría del array, recorrería desde el 0, ya que empieza al 0, recorrería 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9, y luego haría también el 10, y eso no existiría, de hecho nos daría un error. Efectivamente, es como un pecado para el compilador, Sí. el que tú accedas a él. Además, es pecado porque hay dos tipos de errores. Errores en tiempo de compilación, que esos no son problemáticos porque cuando vas a compilar, si no compila, te avisa y lo arreglas. Pero hay otro tipo de errores que son en ejecución. Y hasta que no se dé el caso, que estés en medio de una ejecución, no falla. Y cuando falla, falla muy mal. Sí. Falla y cierra normalmente el programa, tiene efectos colaterales si no lo ha... Y evidentemente hay que intentar evitar a toda costa errores en tiempo de ejecución. De hecho, si no los encuentra el compilador como errores es porque precisamente son difíciles de detectar. A todo esto, el compilador es la máquina, el programa este que se encarga de coger el código que hemos escrito en un lenguaje, digamos, de alto nivel, más o menos humano, y pasarlo a código que entienda la máquina virtual de Java. La diferencia con C es que el compilador en C no lo pasa a ninguna máquina virtual, lo convierte a ceros y unos que entiende directamente el sistema operativo. Tiene una traducción a lo que son las instrucciones de la máquina. En cambio, en Java no. En Java se interpreta. Aunque bueno, estrictamente se suele precompilar a una cosa que le llaman el bytecode. El bytecode se compila a instrucciones nativas y entonces ya se ejecutan. Los últimos compiladores son lo que llaman JIT. Sobre todo Android
es un maestro haciendo ese tipo de... Los sistemas de móviles son maestros intentando buscar la máxima eficiencia en el código de Java. Y bueno, lo que hemos dicho, rellenamos el array con jugadores, uno para cada casilla. Es decir, hemos creado el espacio, pero hemos creado el array de jugadores. Ahora dentro de cada caja hay que crear el jugador, porque eso no estaba creado. Simplemente habíamos definido que será de tipo jugadores. Otra forma de inicializar un array. Otro tipo de bucle for. Este tipo de for se llama for extendido. En esencia es lo mismo, no deja de ser una forma de recorrer, pero es mucho más potente esta que la anterior. Aquí tenemos, este es bueno, la forma, la sintaxis de hacerlo. Con este no podrías haber en verdad inicializado el array, porque el jugador se te hubiera inicializado con un valor nulo y no hubieras podido hacer nada. Pero bueno, te sirve, por ejemplo, para imprimir, para que cada uno de los jugadores imprima sus valores. Es una sintaxis bastante amigable, porque prácticamente lo que recibes por la derecha de los dos puntos del for es el array, y lo que hace es eso, es recorrerte los 10 jugadores uno tras otro por orden. A mí me encanta este tipo de for cuando... Cierto que para recorrer con for, una cosa que me ha pasado a comentar es que jugadores ya tienen que existir. Pero bueno, imaginemos que ya lo tenemos creado, ya lo tenemos relleno, pero era muy importante explicar este bucle. Este bucle lo que hace es, a ver, primero define el for para indicar el tipo de método de función que vamos a usar, de recorrido. Abre paréntesis y ahora pone el tipo que recibe. O sea, nosotros tenemos una como si colección. declararas una variable que se va a mover por los valores de un array que tiene a la derecha. Porque yo creo que podemos explicar colecciones de una bueno. forma más o menos simple. Un array, una lista, un conjunto de elementos en Java se llaman colecciones. Es un nombre común y bueno, quizás si da tiempo los veamos un poquito más en extensión más adelante. Pero bueno, en principio lo único que tenemos que saber es que jugadores tiene dentro una serie de cajas que contienen etiqueta jugador. Entonces, a ver, a la derecha ponemos lo que queremos recorrer. En este caso es jugadores, que está relleno con 10 jugadores. Bueno, jugador. Lo que pasa es que tenemos que usar el plural en español, pero jugador, 10 jugador. Entonces ahora vamos a recorrer uno por uno. Lo que hace este bucle es que va sacando de uno en uno sin que se lo tengamos que indicar. O sea, no le tenemos que decir ahora primero uno, ahora después otro. Empieza por el primero y acaba por el último, sin tener que dar ninguna instrucción más. Lo único que le tenemos que decir es un nombre donde queremos que vaya guardando cada caja que salga, en este caso jugador. Pero podríamos llamar, o sea, no es porque sea de tipo jugador. Podríamos llamarle X, podríamos llamarle Y, podríamos llamarle como nos diese la gana. Lo que sí es importante es el tipo de la caja. Entonces comenzamos for, abre paréntesis, y el tipo de lo que va a sacar de jugadores. Va a sacar un jugador y luego le damos un nombre de variable. En este caso jugador, pero como digo le podríamos poner el que quisiésemos. Y luego, entre llaves, lo que queremos que se realice con ello. En este caso, pues ponemos jugador y queremos imprimir. ¿Qué haría esto? Pues nos recorrería todo el array de jugadores sacando uno por uno, y de cada uno que sacara llamaría a su función imprimir, a la función imprimir de ese objeto. Recordemos que jugador es un objeto. Bueno, pues aquí un poquito lo que he contado con palabras está explicado aquí. La lógica interna, como digo, sería, ¿le quedan elementos a jugadores? Sí, o sea, le quedan, pues entonces cárgalo en jugador. ¿Que no le quedan? Sal del bucle for. Ahí tenemos conjunto de objetos para repasar. Ese es el conjunto de objetos. Y ahora, la variable que usamos para guardar de uno en uno. Jugador. Y ahora pues vamos a ver la inicialización del array completa, pero ya con su código, tal como va a aparecer en la práctica. Vamos a echarle un vistazo al código. Ahí lo tenemos. Lo primero es definir la variable. Las cajitas, crear las 10 cajitas. A partir de ahora, con jugadores podremos referirnos
a cualquiera de esas cajitas, pero están vacías. Exacto. Para ello viene el código de inicializar, que cogemos y creamos un jugador físicamente y lo metemos en cada una de las cajitas. Y lo siguiente pues es usarlo, que lo va a utilizar el método jugar que vamos a ampliar en la siguiente transparencia. Ya por encima os dejamos entrever que es un bucle simple, o sea, se va a jugar tantas veces como rondas haya y a cada paso pues se va a crear un nuevo juego y se va a poner a jugar. Vamos a lanzar el juego. Importante recordar que a cada paso las parejas que se van a coger van a ser aleatorias. O sea, podemos coger una vez, de hecho puede pasar, para que veamos un ejemplo muy claro, puede pasar que se coja a la persona 1 y a la persona 2 y la siguiente ronda por azar se vuelvan a coger, pero podrían no cogerse incluso en toda la partida. Todavía más extraño que se coja ella misma para jugar con ella misma. Exacto, podría pasar. Una persona bipolar y cada decide dos cosas al mismo tiempo. Un poco absurdo. Bueno, habría que haberlo depurado, pero bueno. Ahí tenemos el código. Es un poquito farragoso, sobre todo la parte de tirar el dado. Yo os recomiendo que, que intentéis primero buscar los paréntesis exteriores cuando se crea juego. El juego recibía dos jugadores y los jugadores están cogidos con índices. Si os fijáis, tiene corchetes y en el corchete lo que existe es la tirada del dado. Es que lo que comentas del código, David, es que es muy farragoso, pero realmente, aunque cambia lo que hay dentro, pero sigue siendo lo mismo que hemos estado viendo hasta ahora. De hecho, tenemos nuestro juego, que se crea un juego nuevo y se le pasa el jugador 0 y el jugador 1. ¿Cómo se eligen estos dos jugadores? Pues aquí simplemente, como es un array, recordemos que en el array va entre corchetes y ahora mismo tenemos eso simplemente, jugador 0 y unos corchetes, jugador 1 y unos corchetes. ¿Qué pasa? Que dentro va la función matemática que hemos estado usando hasta ahora. Como si hubiéramos cogido varios conceptos, el de tirada de un dado, el de arrays y el de constructor, y lo hubiéramos mezclado y lo hubiéramos puesto junto en una línea. Vamos mezclando conceptos a la hora de crear nuestro código. Una vez que ya tenemos el juego, simplemente jugamos. Entonces, vemos. Creamos el juego, seleccionamos el jugador 1 y 2 aleatoriamente con la función matemática random, que como hemos visto anteriormente es un dado entre 0 y 1, pues ahora lo cogemos y lo multiplicamos por el valor del tamaño de jugadores. En este caso es 10. O sea, tendríamos un valor que podría estar entre 0 y 9,99 periódicos. Ahí está, esa es la función matemática. Y simplemente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Ahora, con esos dos parámetros, ese new lo que hace es que llama al constructor de juego y en la variable juego se graba. Pues esta variable eso recibe simplemente jugador 0, jugador 1 e inicializa. Las variables jugadores de juego las inicializa con lo que le hemos pasado. Guarda. Es como una cajita que guarda los dos jugadores para luego posteriormente jugarlos en la siguiente línea. Y el siguiente paso es jugar. Pues jugar nos llama al método jugar, que está dentro del objeto juego, en el que hace lo que hemos hecho hasta ahora. Tiene los dos jugadores, le da a cooperar para saber si cooperan o no, y con el valor que ha obtenido de cooperar, pues asigna los puntos. El único cambio que hay es que ahora, como tenemos que llevar la cuenta de puntos, como veremos un poquito más adelante en la salida del programa, pues tenemos una variable que es total de puntos, en el que si es el caso en el que los dos cooperan, pues se lleva 10, si es el caso en el que uno coopera y otro no, se lleva 13, y así para contar qué estrategia al final acaba dando mejores resultados para un cierto número de rondas. Como recomendación, para entender este tipo de código, siempre que lo veáis, os tenéis que imaginar cajitas mentales, ¿vale? Una cajita que es juego, que tiene dos jugadores
y esos dos se ejecutan, ¿qué es lo que ocurre? Que luego desaparece la cajita de juego, porque cuando termina el bucle, el juego desaparece. ¿Qué es lo que nos ha quedado como resultado? Pues nos ha quedado que cada jugador ha incrementado un poquito los puntos y en el total se ha incrementado también. Bueno, aquí esta transparencia lo que intenta decir es que vamos a recordar, pensemos en la práctica anterior, en la número 4. Vamos a mostrar en un momento la salida por pantalla que nos daba la número 4. Aquí la tenemos, le damos a ejecutar y nos decía sí o no y el total. Y esta es la salida de nuestra práctica 5. Nos dice, tenemos un array de 10 jugadores, en el que cada uno al momento de nacer decide lo que hace y lo que no, el número de puntos que ha acumulado para las veces que ha jugado y el total de la suma de los puntos de esas 10 personas, el mínimo, que serían 8.000, porque son, como hemos contado al principio, O sea 8... que esos 10.383 siempre tienen que estar entre el mínimo y el máximo que están debajo, para que nos Exacto. hagamos una idea. De hecho, cada vez que juguemos, pues irán cambiando, como cambian las estrategias de cada jugador. Y bueno, pues esto, que parece que es algo completamente distinto a lo que pasa cuando llamamos al método 4, o sea, arrancamos el juego número 4, pues resulta que tiene las clases jugador y las clases juego exactamente iguales. Con las conexiones, como las marcamos antes, las flechas indican las entradas, las salidas, la pedida de información, la salida de información. Y una vez que hemos contado esto, vamos a intentar, ya que en la práctica estas dos clases son muy parecidas a la del ejercicio anterior, ayudaros un poquito menos. Así que vamos a dar algunas cositas solamente. Esta es la función clave y la damos entera, que es la que crea ahí, Los juegos para jugarlos. exacto. Crea los juegos para jugarlo y repite tantas veces como rondas haya. La inicialización del array, porque entiendo que os parezca raro el concepto al principio. El bucle for extendido. Os recordamos ahí la selección para marcar el número de puntos y la variable que lleva extra. Y bueno, un bucle for normal en función de la longitud del array de jugadores. Y bueno, la inicialización de juego y la estrategia, porque a lo mejor se ha olvidado un poco cómo se hacía. Hecho esto, lo dicho, deberíais parar y vamos a mostrar ahora la solución. Aquí tenéis un poquito el esquema con los atributos que tenía la clase teoría de juegos 5, la vista principal de dónde se definían y que se inicializan a 0. Y bueno, y aquí continúa el constructor. El constructor, pues eso es lo que cambia. Al final tenemos una serie de líneas de impresión que deberíais de daros cuenta por la salida que hemos mostrado por pantalla varias veces. Y el resto son idénticas a las que usamos en los ejercicios anteriores. Vamos a hacer algo un poquito diferente esta vez. Vamos a mostrar cómo hacer un código pulido, un código más perfecto, que eso solamente lo dan los años de experiencia y el trabajo. Entonces vamos a Hay coger... varias recomendaciones que podéis seguir a la hora de mejorar este código. Este código tiene algunos fallos de estilo que hemos dejado de forma intencionada. Seguro que ahora mismo estáis pensando que si algo funciona, pues bien está. Pero como en todos los trabajos, intentar hacer las cosas bien al final da su fruto y da resultado. Así que vamos a irnos a Eclipse y vamos a explicar unas ciertas recomendaciones o buenas prácticas. Pues mire, aquí tenemos nuestro código y vamos a empezar a hacer algunos principios. Mira, uno de los principios que a mí me gusta es el de minimizar el código. Si fijáis, lo primero que llama la atención es que Ronda está inicializado aquí y más arriba vuelve a inicializarse. Pues una posible solución para tener menos líneas de código, por ejemplo, inicializarlo en un solo lugar, con lo cual lo podemos quitar del constructor. El código es más mínimo. Otra posibilidad es el mínimo y el máximo.
que lo vamos arrastrando a lo largo del código. Fijaros que aparece aquí, fijaros que aparece aquí, y luego aparece nuevamente al final, al imprimir los resultados. Una posibilidad sería, por ejemplo, orientarlo y ponerlo todo junto. ¿Qué ventaja tiene el código todo junto? Porque realmente no hemos estado haciendo nada con mínimo y con máximo. Por lo tanto, podríamos, en este caso, en vez de estar distribuido por el código, el cambio del mínimo y el máximo, podríamos ponerlo al final. Vamos a hacerlo. Quitamos mínimo y máximo. Y esto que estaba aquí, nos lo llevamos al final. Lo voy a poner aquí para que me ayude un poquito. A ver cómo tengo que hacer el cambio. Lo quito de aquí y lo pongo aquí. Para que no se me concatene, recordar que el truco era ponerlo entre paréntesis para no tener problemas a la hora de... Y el otro es rondas por 13. Siguiente observación que quiero haceros. ¿Para qué hemos creado unas constantes? Recordad que en juego habíamos creado dos constantes en un momento determinado que nos decían los valores de la chica guapa y la chica fea. Estas constantes estaban aquí. Ahora mismo que ya tenemos programación orientada a objetos, estas dos constantes las podíamos sacar fuera perfectamente y las podíamos poner donde se utilizara en todos lados. En este caso aquí, por ejemplo. Porque si no, para utilizarlas tendríamos que crear un objeto tipo juego para poder usarlas. Bueno, las ponemos, como están las clases anidadas una dentro de otra, las sacamos fuera, con lo cual vive a lo largo de la vida de todos los objetos. Una vez que las tenemos fuera, lo lógico sería que en vez de utilizar 8, que es un error, ya que nos estamos refiriéndonos a la chica buena, pues la utilizamos aquí directamente. Y el máximo es cuando hay una combinación de la normal más la buena. Es decir, si hemos declarado una variable, la utilizamos a lo largo de todo el código. Sería otra práctica de buenos estilos que yo recomendaría. Estamos intentando siempre minimizar el código y hacerlo lo más genérico posible. Pues con esto hemos ganado genericidad. En el otro caso, si cambiamos los valores de buena o mala, ya no nos servía. Una última, quizás la más difícil, el total de puntos. El total de puntos está aquí y lo vamos incrementando. Total de puntos podríamos sacar de... Es un poquito más difícil realmente porque aporta poco, pero cada vez que vamos jugando podríamos devolver el total de puntos que ha tenido esa partida y al final utilizarlo. Esta quizás tengo mis dudas si realmente aporta o no aporta, porque aporta muy poco. Aporta muy poco, porque prácticamente el código de lo que ha hecho cada uno de los jugadores lo tendríamos que acumular en alguna otra variable y luego devolverla. Luego, ahí lo dejaría yo tal cual está. Me aportaría muy poco y complicaría un poquito. Es cierto que podemos cometer errores si jugamos repetidas veces y no inicializamos el total de puntos con 0 entre dos partidas. Entonces, tenemos ahí un pequeño lastre, pero yo me quedaría con el código tal como lo tenemos ahora mismo. Lo veo bastante bien. Por añadir una cosita más, quizá, los índices, si veis que la línea queda muy larga y queréis darle un poquito más de legibilidad, podemos con el botón derecho,
con referencia, con refactor, extraer una variable local. En este caso, por ejemplo, podría ser índice 0. Nos lo hace prácticamente el código y así queda un poquito más legible. Volvemos a señalar, volvemos a repetir con el botón derecho del ratón, refactor, extraer una variable local. Vale, creo que me he equivocado porque he elegido el corchete de más. Ese era el pequeño fallo. Bueno, como lo tenemos ahí en el código, y eso es muy valiente, y lo hago un poquito diferente. Con esto terminamos las recomendaciones que os quería hacer.